Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de este ciclo de conferencias llamado Jueves y Viernes en la Ciencia, que organiza el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Mi nombre es Andrea Guevara y el día de hoy estaremos acompañándolos con esta interesante conferencia. Mi compañera Catalina Cruz, quien nos acompaña en este momento con nuestra interpretación a lengua de señas mexicana, le agradecemos su presencia y en este momento quiero presentarles a nuestra ponente. Ella es la doctora Margaret Domínguez. Ella nos trae un tema muy interesante. De hecho, el tema de su conferencia, el título es de México a la NASA y el Telescopio Espacial Roma. Ahora, doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Si me lo permite, voy a leer un poco de su semblanza curricular para que todas las personas la puedan conocer un poquito más. Claro Bien. que sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, la doctora Margaret es ingeniera óptica en el Centro de Aviación Espacial de la NASA desde el 2008. Obtuvo su licenciatura en física en la Universidad de las Américas Puebla, en México, y su maestría y doctorado en ciencias ópticas de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Ella ha realizado diseño óptico, alineación y metrología en componentes de soporte terrestre del telescopio espacial James Webb. Recientemente ha estado trabajando como líder del equipo de metrología óptica del componente GRIS Prisma de rejilla, dice componente que irá a bordo del telescopio espacial. Tiene un lanzamiento programado para el año 2027. La doctora Domínguez también es investigadora asociada en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. En su tiempo libre es asesora técnica en el Museo de Ciencias para Niños en Fairfax, Virginia, miembro de la junta directiva de Discover y trabajadora de óptica, previamente Sociedad de Óptica OSA. Sus pasatiempos incluyen hacer divulgación científica para enseñar a través de diversas plataformas a niñas de primaria y secundaria sobre óptica tanto a nivel local como internacional. Le gusta viajar y cuando no está en la NASA da clases de jazz exercise. Ve películas y sale a caminar con su esposo, quien también es ingeniero óptico en la NASA. Pues doctora, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación y sin más, también le quiero agradecer y le manda un saludo muy especial a nuestro director, el doctor Victoriano Gabriel Covarrubias Salvatori, y pues sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias nuevamente al CONCITEP por considerarme y darme la oportunidad de poder hablar acerca de un tema tan importante para mí como es el telescopio espacial Raman. Entonces, empecemos. Quiero empezar la charla un poco para explicarles un poco acerca de quién soy yo y de dónde soy. Soy originalmente de Tecamachalco, Puebla, donde en Tecamachalco lo más importante y lo más padre es el exconvento franciscano donde se casaron mis papás. Es un pueblo bastante pequeño, crecí en una granja de puercos. Ahí me ven agarrando uno de los marranitos en la granja que mi papá aún tiene. Y soy una de 4 hermanas, soy la hermana mayor. Aquí todas les enseño la foto. Todas somos profesionistas en áreas súper diferentes. Y me gusta mucho hablar de eso porque creo que es súper importante enfatizar la importancia de ser miembros productivos de la sociedad. No importa en qué profesión o en qué te desempeñes, al final lo más importante es que todos contribuyamos a la sociedad de la que somos parte. Después de que terminé toda mi educación básica en Tecamachalco, Puebla, decidí que quería estudiar física. Y en aquel tiempo solo había como 6 diferentes universidades dentro del país donde podía estudiar física. Fui muy afortunada porque dentro de Puebla tenía 2 oportunidades, la UAP y la UDLAP. Sin embargo, la UDLAP me ofreció, la Universidad de las Américas Puebla, una excelente beca de excelencia, la cual me permitió poder seleccionarla y decidí estudiar física. Física siempre fue algo que me pareció súper interesante, las matemáticas me encantaban desde que estaba en la secundaria, entonces fue como algo muy natural. Fui muy afortunada también porque tuve ese apoyo de mis papás. Cuando yo les dije yo quiero estudiar física, su reacción no fue como, oh por Dios, te vas a morir de hambre, qué pérdida de tiempo. Siempre me apoyaron y eso fue absolutamente fundamental. Durante mi tiempo en la Universidad de las Américas Puebla, tuve la maravillosa oportunidad de trabajar durante un año en el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, miembro del grupo de Ciencias de la Imagen del doctor Eduardo Tepichín. Fue un tiempo súper padre donde ahí fue la primera vez que pude ir a un congreso de física y donde pude trabajar en un laboratorio
a un lado de investigadores. Fue una experiencia súper padre y que sé que muchas otras universidades dentro de Puebla tienen también la oportunidad de hacer eso y si no lo tienen, realmente les recomiendo pasen a hacer a visitar, a hacer un tour del INAHue porque la verdad es un instituto súper padre. Durante mi tiempo dentro de la Universidad de las Américas Puebla, fui miembro de la mesa directiva de estudiantes de física y matemáticas y como miembro de esa mesa directiva organizamos el segundo Congreso Nacional Universitario de Física. 3 de los ponentes para nuestro congreso fueron estas maravillosas personalidades. El doctor Louis Narenberg, que fue el primer ganador del premio Crawford, que él es equivalente al premio Nobel dentro de matemáticas, no existe premio Nobel de matemáticas, entonces el equivalente es el Crawford y el doctor Louis Narenberg fue el primero en ganar ese premio. El doctor Douglas Oshorov, el ganador del premio Nobel de Física de 1996, y el doctor Jonathan Gardner, un astrofísico de la NASA. Y él fue el que me preguntó, Margaret, ¿te interesaría trabajar en la NASA? Y fue como la persona que como que plantó esa semillita y que me permitió poder explorar esa posibilidad. Después de que terminé de estudiar la licenciatura en física, yo sabía que quería seguir estudiando el posgrado. Entonces, identifiqué que tenían un excelente programa de óptica en la Universidad de Arizona. Y entonces, defendí mi tesis en OutLab. Básicamente, un mes después, agarré todas mis cosas y me mudé. Fue un proceso ciertamente difícil. No es fácil como decidir agarrar, empaca tus cosas y te vas y dejas tu familia atrás. Yo no conocía a nadie, no tenía familia, nada, solo una beca en la Universidad de Arizona para poder estudiar la maestría, doctorado en ciencias ópticas. Entonces agarré todo y me fui. Después de terminar la parte de la maestría durante este programa, cuando todavía estaba trabajando como parte de mi doctorado, mi jefe de la NASA me dijo, queremos que te vengas a trabajar ya de tiempo completo. Entonces, con esa oportunidad, agarro todas mis cosas, básicamente cruzo todo el país en Estados Unidos y me mudo nuevamente sin tener amigos, sin conocer a nadie y empiezo a trabajar a tiempo completo en la NASA. Dentro de la NASA tengo un rol de ingeniera y de divulgadora. Ciertamente en este momento estoy hablándoles desde mi rol como divulgadora. He tenido la fortuna de poder viajar a diferentes lugares y poder dar diferentes charlas. Aquí me invitaron a mi alma mater para dar una charla TEDx. Un par de años después pude ir a la Ciudad de México para un evento llamado TEDx Mexico City Women. Aquí estoy en la Pontificia Universidad Católica del Perú, hablando acerca del telescopio James Webb. Luego me invitaron al Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México a un evento llamado Talent Women. Para mí fue súper especial porque yo recuerdo ir ahí en un viaje de estudios como estudiante y entonces ahora, varios años después, poder estar del otro lado y ojalá poder inspirar, poder compartir algo de mi pasión para las futuras generaciones. Ojalá pude haber hecho eso. Fue una oportunidad súper padre para mí de forma personal. Y justo antes de la pandemia, en febrero del 2020, tuve la oportunidad de poder ir a Madrid, en España, y hablar con aproximadamente 100 estudiantes de primaria acerca de óptica y astrofísica. Y la verdad es que estaba súper nerviosa de estar ahí. Dije, Dios, ¿cómo voy a poder mantener interesados a todos estos niños mientras les salgo de hablo científico? Pero fueron estudiantes extraordinarios, tenían preguntas súper atinadas y fue una experiencia muy, muy padre. Ciertamente aprendimos durante la pandemia y aún antes de la pandemia que podemos hacer visitas de forma virtual. Aquí me ven conectando con un planetario en Cancún y ciertamente ahorita también seguimos de forma virtual. El año pasado tuve la fortuna de poder ser miembro de un panel donde uno de los otros panelistas era el astronauta mexicano José Hernández. Y fue para mí algo súper especial, porque si no hubiese sido la pandemia, casi hubiese estado físicamente a su lado. Entonces, para mí fue una oportunidad extraordinaria, donde además era una persona muy, muy buena onda, que le gustaba mucho compartir cómo llegar a la NASA, compartir su experiencia y qué es lo que está haciendo ahora, algo súper padre. Dentro todavía de este rol de divulgadora, he tenido la fortuna de ser parte de 2 diferentes programas aquí en Estados Unidos, uno llamado Latina Sci Girls y otro llamado Tecnolochicas. Como parte de estos programas, puedo trabajar con museos, escuelas, durante el día, durante el fin de semana, en las tardes, en las noches,
Y de forma específica trabajo con la comunidad latina, de forma específica con niñas que van en primaria o secundaria, porque yo puedo conectar con ellas un poco mejor que quizás otras personas. Y entonces les enseño diferentes fenómenos ópticos, les enseño diferentes experimentos y podemos plantear preguntas e intentar responderlas. Pero a mí me encanta mucho hacer divulgación, o sea, realmente es algo que hago en mi tiempo libre, que me fascina hacer. Y si no me creen, me encanta hacer tanto divulgación que el día de mi boda, que me casé con otro ingeniero óptico de la NASA, tuvimos un pequeño experimento de divulgación en nuestra boda porque yo dije, es algo súper importante, que me apasiona mucho, quiero que todos los miembros de nuestra boda tengan un pequeño experimento de óptica y que lo puedan compartir en un día tan especial para nosotros. Entonces, realmente es algo que me apasiona, que voy a siempre estar hablando de óptica y hacer algún experimento de óptica en cada momento que tenga disponible. Ahora hablemos de temas un poco más serios y hablemos del rol que llevo a cabo como ingeniera dentro de la NASA. Pero primero planteemos la pregunta, ¿qué es la NASA? Por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space Administration, la Administración Espacial Nacional de Aeronáutica, la cual fue fundada en 1958 por el presidente Eisenhower y tenía un énfasis en temas espaciales. En aquel tiempo teníamos las misiones de Apolo que estaban enfocadas en llegar a la Luna. Ciertamente hoy con las misiones de Artemis estamos regresando a la Luna. Desarrollamos con esto la Estación Espacial Internacional, la cual ha sido súper exitosa en llevar a cabo experimentos en el espacio que nos permiten entender mejor el impacto del espacio en el ser humano y poder tener avances médicos también en el espacio. Y también hemos podido desarrollar diferentes vehículos espaciales, como los que hemos lanzado a Marte. Pero la NASA en especial se ha enfocado en estudiar nuestro planeta. Es por eso que tenemos muchas misiones que investigan qué es lo que está sucediendo con el Sol, con la Luna, con nuestro clima, cómo es que está cambiando los niveles del agua, el cambio climático, los diferentes efectos que podemos sentir por diferentes factores externos e internos. Entonces, la NASA siempre nos está dando información científica que podemos utilizar para poder entender para poder continuar mejorando nuestro entendimiento de nuestro planeta. Dentro de la NASA existen diferentes centros que tienen una diferente ubicación geográfica. Yo me encuentro trabajando en el centro llamado Goddard. De forma específica, en el centro NASA Goddard nos enfocamos en 4 diferentes campos científicos. Earth Science, el cual estudia nuestro planeta, ya les había comentado antes. Astrophysics, el cual estudia todos los miembros fuera de nuestro sistema solar, todos esos planetas, otros sistemas solares, otras galaxias. Heliofísica, que se encarga de estudiar el Sol y la relación con nuestro planeta. Y ciencias planetarias, que de forma específica buscan otros planetas y quizás planetas similares al nuestro, donde quizás pudiese haber vida similar a la nuestra. Como seres humanos, que somos muy curiosos, siempre estamos buscando intentar responder esta pregunta de ¿estamos solos en el universo? Y las ciencias planetarias nos están ayudando a intentar responder esta pregunta. Pero, ¿qué es lo que hago yo en la NASA como ingeniera óptica? ¿Qué es la óptica? Primero tenemos que poder plantear esa pregunta. La óptica se encarga de estudiar la luz y la interacción de la luz con todo lo que nos rodea. Y en el momento en el que nos podemos a pensar qué significa esto, nos damos cuenta que la óptica está a todo nuestro alrededor. Tenemos en nuestro sistema biológico, en nuestro cuerpo, tenemos 2 sistemas ópticos, que son nuestros ojos. Hoy en día en nuestro bolsillo todos tenemos un celular que tiene unos sistemas ópticos ya diferentes, ¿no? Tenemos 3 diferentes tipos de cámaras, zoom, los láseres son sistemas ópticos, fibra óptica es sistema óptico, telescopios, microscopios, lentes, arcoíris son ejemplos de fenómenos ópticos. Entonces, cuando nos damos cuenta que podemos estudiar la luz y manipularla, nos damos cuenta que tenemos sistemas ópticos a nuestro alrededor en todo momento. Entonces, la óptica es súper importante. Aquí les enseño, me encanta estar en el laboratorio, es una de mis cosas, de mis pasatiempos y de mi trabajo favorito. Constantemente estoy en el laboratorio, este fue, de hecho, uno de mis cumpleaños, me tocó estar trabajando todo el día en un experimento, la pasé súper bien. De la fotografía del lado derecho, me encuentro enfrente de esta máquina que le llamamos Coordinate Measuring Machine. Es una máquina que nos permite hacer mediciones con alta precisión
Por ejemplo, si ustedes agarraran solo uno de los cabellos de su cabeza y lo dividieran en 100 partes, esa sería la precisión con la que este instrumento puede hacer mediciones. Y además, le llamamos non-contact. No tiene que hacer contacto para poder hacer mediciones. ¿Cómo es eso posible? Utiliza la luz. Por eso es un sistema óptico. Significa que sin hacer contacto no puede generar daños y además es mucho más preciso que un sistema que sí tiene que hacer contacto. Entonces, con la luz podemos hacer muchas mediciones de forma muy precisa. Aquí me encuentro enfrente de una cámara criogénica. Las cámaras criogénicas nos permiten generar el ambiente que encontramos en el espacio, pero aquí en la Tierra. Antes de que podamos enviar cualquier cosa al espacio, es importante que podamos verificar que este instrumento, que este componente, sí en efecto va a estar trabajando. Entonces, ¿cómo podemos verificarlo? Tenemos que generar ese mismo ambiente que encontramos en el espacio, pero aquí en la Tierra. Estas cámaras criogénicas nos permiten esa posibilidad. Por ejemplo, generan la misma presión, la misma temperatura. Y dependiendo de dónde vamos a lanzar nuestro telescopio y nuestro instrumento, esas condiciones van a ser diferentes. Si vamos a lanzar un instrumento cerca del Sol, la temperatura va a ser muy diferente a que si vamos a lanzar un instrumento cerca de la Luna. Entonces, identificamos las condiciones que vamos a encontrar en el espacio y las generamos en la Tierra y verificamos que nuestro instrumento va a funcionar en esas condiciones. Hablemos del telescopio espacial Hubble. Es un instrumento óptico, que es un instrumento ya viejito, se encuentra orbitando nuestro planeta y lleva aproximadamente más de 30 años orbitando nuestro planeta. Hubble se volvió súper popular porque tomó unas fotos súper bonitas de nuestro universo, de galaxias, de formaciones de estrellas. Hubble es aproximadamente el tamaño de un autobús. ¿Se pueden imaginar como un autobús? La verdad es que es bastante grande. Y les recuerdo, se encuentra orbitando nuestro planeta. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía muy bonita que tomó Hubble que nos demuestra una galaxia elíptica. Después del lanzamiento de Hubble, y tan solo vamos a cumplir ya casi un año del lanzamiento del telescopio espacial James Webb. Recuerden que Hubble es del tamaño de un autobús. ¿Cuántos autobuses se imaginan que caben en una cancha de tenis? Porque ese es exactamente el tamaño de James Webb. Nunca hemos mandado al espacio un telescopio tan grande, tan frío y tan lejos. James Webb nos ha llevado a superar retos que nunca jamás habíamos superado en la NASA. Y hemos sido muy afortunados de poder tener un lanzamiento exitoso de este tipo de telescopio. Por ejemplo, el telescopio Hubble solo se encuentra a 500 kilómetros de nuestro planeta. Está orbitando nuestro planeta. James Webb está a 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta y se encuentra orbitando el Sol a un lado de nuestro planeta. Entonces es un telescopio súper impresionante, súper grande, súper frío y que ya se encuentra tomando muchas fotos muy interesantes que estamos compartiendo casi cada semana. Estamos con una campaña de una nueva foto que ha tomado James Webb. Pero ¿por qué es importante que tengamos diferentes telescopios? Porque ustedes me podrían decir, o sea, Margaret, ya tenemos a Hubble, ya tenemos a Webb. ¿Por qué queremos tomar y poder mandar más telescopios al espacio? Porque diferentes telescopios nos van a poder permitir tener diferente entendimiento de lo que estamos haciendo, poder tener diferentes instrumentos. Por ejemplo, Hubble es un telescopio que funciona en el espectro ultravioleta y visible. James Webb es un telescopio que funciona en el espectro infrarrojo. Por ejemplo, aquí vemos la fotografía de una formación de estrellas, pero a través de dos diferentes imágenes, una en el visible y una en el infrarrojo. Dense cuenta cómo podemos observar diferentes factores en las dos diferentes fotos. Por ejemplo, vemos mucha más nebulosa del lado izquierdo, pero no tantas estrellas. Sin embargo, en el lado derecho podemos ver muchas más estrellas. Con diferentes telescopios podemos tener una habilidad de complementar las imágenes que estemos tomando, lo cual van a ampliar aún más nuestro entendimiento del universo. Pero estoy muy emocionada de poder hablarles del siguiente telescopio, el que vamos a lanzar después de James Webb. Este telescopio se llama Nancy Grace Rowan. Y este lo vamos a lanzar en el 2027, ya tan solo a menos de 5 años a partir de ahora. Y llevo trabajando en ese telescopio 8 años.
Y ha sido para mí de forma muy especial porque he trabajado en el telescopio Hubble, he trabajado en el telescopio James Webb y ahora me encuentro trabajando en el telescopio Roman. Sin embargo, nunca antes en la historia de la NASA habíamos dado el nombre a un telescopio astronómico en honor a una mujer. Hasta ahora. El telescopio Hubble es en honor a un hombre que tuvo gran impacto en la NASA. El telescopio Webb es en honor a un hombre que también tuvo mucho impacto en la NASA. Pero el telescopio Roman es en honor a la astrofísica Nancy Grace Roman, la cual falleció hace un par de años. Todos estos, cada vez que le damos el nombre en honor a alguien, a un telescopio espacial, siempre son póstumos, pero ella fue conocida como la madre de Hubble. Y entonces, como ella tuvo un impacto muy importante en Hubble, y debido al éxito de Hubble y de Webb, es que podemos estar ahora lanzando el telescopio Roman, decidimos que era apropiado darle el nombre en su honor de Nancy Grace Roman a ese telescopio que vamos a estar lanzando próximamente. Este telescopio, a diferencia de los que hemos lanzado en el pasado, tiene un amplio campo de visión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en esta fotografía pueden ver el tamaño del campo de visión de Hubble. Lo ven aquí en la parte superior izquierda. En el caso de Roman, tenemos la capacidad de poder tomar 100 veces más el campo de visión que Hubble. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si quisiéramos ver la galaxia de Andrómeda, a Hubble le tomaría 400 imágenes para poder fotografiar la galaxia de Andrómeda completa. Sin embargo, para Roman solo le tomarían 2. No queda exactamente todo, perdemos unas partes en la esquina, pero chéquense que mucho más rápido vamos a poder fotografiar tantas partes del universo, mucho más rápido y además en una componente del espectro diferente. Porque Hubble, recuerden, es ultravioleta y visible, pero James Webb y Roman trabajan en la parte infrarroja del espectro. Hablamos de forma específica de algunas características del telescopio espacial Roman. Ya les había comentado, es un observatorio, es un instrumento óptico, tiene un espejo primario de 2.2 metros de diámetro y lo tenemos ahora lanzado, planeado lanzar en el 2027. Va a tener una vida de 5 años. Todo en este mundo nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Eventualmente todo llega a morir. Así sucede también con estos telescopios. Eventualmente todos nuestros telescopios mueren, pero tenemos proyectado que va a tener una vida de 5 años con la posibilidad de poder extenderse por 5 más. Si todos los electrónicos funcionan, esto va a ser posible. Lleva 2 instrumentos a bordo, el instrumento de amplio campo, Wide Field Instrument, y el instrumento cronógrafo. Ahora veamos cómo se ve esa instrumentación dentro del telescopio. Ese telescopio, al igual que Hubble, es aproximadamente del tamaño de un autobús. Sin embargo, va a estar cerca de James Webb, a 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Entonces, tiene como ciertas componentes que son cercanas a Hubble y ciertas componentes que son cercanas a Webb. Pero ciertamente un telescopio mucho más nuevo, ¿no? Porque apenas todavía no lo lanzamos. Entonces, la tecnología a bordo de ese telescopio va a ser más nueva. Entonces, imagínense que este es el tamaño de un autobús más o menos. Y ahorita estamos viendo la componente externa. ¿Qué tal si pudiésemos ver dentro de este telescopio? En el mundo de la óptica, nosotros le llamamos a esos haces que ven ahí, esas rayas que van propagándose, nosotros le llamamos haces de luz, propagación de haces de luz, propagación de rayos. Y entonces aquí pueden ver cómo tenemos esa luz incidente, por ejemplo, de un sol lejano, es incidente en el espejo primario, de ahí se refleja hacia el espejo secundario. Tenemos un agujero en el espejo primario donde la luz incidente en el espejo secundario se refleja y eventualmente llega al espejo terciario y después pasa por esta cosa que se llama GRISM. El GRISM fue la componente principal de mi doctorado, de mi disertación en mi doctorado, y me da mucho gusto compartirles hoy que lo terminamos de construir hace 2 meses y de forma muy exitosa. El GRISM es una palabra compleja que está formada por la palabra grating y la palabra prism. En español, prisma con rejilla. Existen diferentes versiones y combinaciones de prismas y rejillas, pero cualquier prisma y cualquier rejilla juntos van a generar un GRISM.
Ahora, los GRISMs no son algo absolutamente innovador. Tenemos varios GRISMs a bordo de Hubble, tenemos GRISMs a bordo de James Webb. Sin embargo, nunca hemos mandado un GRISM al espacio tan grande, tan complejo como el GRISM a bordo del telescopio espacial Roman. Veamos la evolución del GRISM. En la NASA somos famosamente conocidos porque nos gusta hacer experimentación, experimentación, experimentación y más experimentación. Lo cual significa que nosotros tenemos que constantemente estar checando que todo funciona. Somos somos una agencia federal, entonces técnicamente yo soy una servidora pública. Tenemos que asegurarnos que todo lo que nosotros vamos a construir y lanzar al espacio va a funcionar perfectamente cuando lo lancemos al espacio. Y la única forma en la que podamos verificar eso, nos indica el método científico, es que cada vez que hagamos un experimento obtengamos ese mismo resultado. Entonces, generamos diferentes prototipos que nos van a poder permitir eventualmente el prototipo final, le llamamos en inglés Flight Unit, esa versión de vuelo, esa es la parte que va a volar. Pero antes de que construyamos esa componente que va a volar, tenemos muchos prototipos antes de ese, el cual demuestra la metodología en la que lo vamos a construir, la metodología, la forma en la que vamos a medirlo, la forma en la que vamos a construirlo, la forma en la que vamos a realinearlo. Y todos estos prototipos nos permiten eventualmente construir esa versión de vuelo. Pueden ver en esta evolución cómo cambiamos el número de componentes, por ejemplo. En el prototipo empezamos con 3. Luego el EDU se llama Engineering Development Unit. Luego ETU se llama Environmental Testing Unit. Esos dos tenían 4 componentes. Y luego identificamos que podríamos juntar componente 1 y la componente 4, y entonces ahora llegamos a la versión de vuelo que solo tiene 3 componentes. Tengan en cuenta que también cada vez que lanzamos algo al espacio, queremos lanzar lo más ligero posible. Cualquier cosa que lanzamos al espacio cuesta mucho dinero. Entonces, si podemos mandar algo compacto y ligero, siempre es mejor. Entonces, identifiquen cómo la evolución nos permite llegar a eso, a disminuir la masa lo mejor posible y disminuir también el volumen. Dentro de la construcción del GRISM, mi especialidad como parte de mi doctorado es metrología óptica. ¿Qué significa eso? Que tengo la labor de poder hacer metrología, de poder hacer mediciones y mediciones ópticas utilizando la luz, de los elementos individuales y del ensamblaje del GRISM. Entonces tuve que trabajar de forma específica con mis colegas para asegurarme que cada una de las componentes tenía las características que exactamente queríamos tener, o si no las tenían, cuáles eran las imperfecciones. Y teníamos que evaluar si eran suficientemente buenas para formar parte del GRISM ensamblado en su totalidad. Entonces, mi labor consistió por 8 años en trabajar en los diferentes prototipos y evaluar cada una de las componentes. Y una vez que dijimos, esas componentes están bien, tuvimos que ensamblarlas y alinearlas para asegurarnos que tuviesen un comportamiento, la calidad de imagen fuera suficientemente buena. Y por eso es que hace 2 meses terminamos de construir la versión de vuelo final y le entregamos a la siguiente compañía que se encarga de llevarla a la siguiente componente, porque recuerden que es un telescopio súper grande, del tamaño de un autobús, y el GRISM es más o menos del tamaño de mi cabeza. Entonces es algo súper pequeño que se tiene que instalar a la siguiente componente, y ese se va a instalar a la siguiente componente, eventualmente llegará a ser parte de ese telescopio. Quiero terminar mi charla dándoles algunos consejos, algunas recomendaciones de lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Tomen riesgos, atrévanse a tomar riesgos y levanten la voz, pero siempre de forma respetuosa. No tenemos que insultar a nadie o ser groseros, pero tenemos que poder hacernos escuchar, porque nadie nos va a dar esa voz si nosotros no defendemos utilizar nuestra propia voz. En inglés, give back, hay que devolver, hay que compartir. Nadie tiene tampoco que no pueda compartir nada. Si tienes solo 5 minutos de tu tiempo que le puedas dar a alguien más, compartamos nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestra paciencia
con otras personas, generemos algo positivo con las personas que nos rodean. Nunca dejen de leer, nunca dejen de estudiar, pero seamos juiciosos. El día de hoy tenemos un acceso a la información increíble. Yo recuerdo estando en Tecamachalco hace 30 años y me tenía que poner a hacer una tarea y fui muy afortunada que mis papás tenían una pequeña biblioteca donde teníamos unas enciclopedias y podíamos ponernos a buscar información ahí. Eso obviamente es cosa del pasado. Hoy puedes estar haciendo cola para ir al cine y ya te pusiste a leer un libro súper interesante en tu celular, ¿no? Entonces, tenemos ese acceso a la información, lo cual es absolutamente extraordinario. Sin embargo, con el acceso a la información viene el acceso a la desinformación. Y eso es algo que nos toca a todos hacer una labor para no creernos cualquier cosa que leamos. Digo, es muy padre que cualquier persona puede escribir su punto de vista, su opinión, y eso es absolutamente válido. Pero en el momento en el que nosotros tomamos la opinión de alguien y tratamos esa información como algo factual, estamos generando desinformación. Entonces, los invito a que siempre lean, sean curiosos, plantear preguntas, pero no se crean todo lo que leen. Chequen las credenciales de la persona que lo está diciendo. Cuestionen. De hecho, lo que les he contado hoy, no me tienen que creer. Cuestionen, váyanse a buscar, hagan más preguntas. Seamos siempre curiosos, cuestionemos la información, el mundo que nos rodea y antes de compartir algo que consideremos como factual, chequemos si en serio es factual. No propaguemos más desinformación. Y mi última recomendación es que documentemos y que compartamos el conocimiento que nosotros tenemos. Lo que sucede en NASA muchas veces es que alguien es experto en un área y sabe muchísimas cosas, pero algo pasa eventualmente, esta persona deja de trabajar, la contratan en otro lugar, se va, pasa su retiro, y entonces no siempre se documentó de forma oral o de forma escrita todo lo que aprendió. Entonces es importante cuando ustedes aprenden algo, documentenlo, escríbenlo, publíquenlo y compártanlo con las personas que los rodean para que podamos compartir ese conocimiento. En inglés, knowledge transfer. Y quiero dejarlos con una frase que me gusta mucho de Marie Curie. La vida no es fácil para nadie, pero ¿qué importa? Debemos ser perseverantes y sobre todo tener confianza en nosotros mismos. Por favor, si quieren seguirme en redes, pero por favor sigan a la NASA en español, donde pueden aprender acerca de todas las misiones en las que nos encontramos trabajando hoy. Webb, Hubble, Roman, todas estas misiones súper interesantes que nos van a ayudar a ampliar nuestro entendimiento del universo. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante, tan amena. La forma en la que usted nos comparte la información se nota el amor y la pasión que siente por lo que hace, por lo que estudió. Y eso yo creo que es uno de los mensajes más importantes y más interesantes que se quedan tanto para uno ya con una carrera o algo así, y también para nuestros chicos y chicas que nos están escuchando y que nos están sintonizando en este momento, que ellos están en una etapa de su vida en la que están próximos a decidir qué van a querer estudiar y qué van a hacer con su vida. Entonces yo creo que ese tipo de conferencias son de las más importantes y más bonitas que tenemos, porque abre nuestros panoramas, y yo creo que como en todo, lo que debe uno de hacer o escoger estudiar es lo que a uno le gusta, al final de cuentas. Y doctora, bueno, para como una última pregunta, porque pues sabemos de sus ocupaciones, pues yo creo que es una pregunta interesante, si existe ya un nuevo modelo, ya están pensando en otro nuevo telescopio aparte del Roman, que ya estén ideando algo con mayor capacidad o tal vez con otra característica, ¿no? No sé si nos pudiera comentar un poquito de eso, o si usted ya también está participando en ese nuevo telescopio también. Es una excelente pregunta, Andrea. De hecho, la forma en la que los telescopios son seleccionados es que cada 10 años, tenemos una encuesta decadal, le llamamos Decadal Survey. Cada 10 años se reúne un grupo de científicos a nivel internacional y entonces plantean las preguntas más importantes de esa década en diferentes sectores. Por ejemplo, en todos los telescopios en los que yo he hablado, todos son telescopios astrofísicos.
Entonces, cada 10 años tenemos un grupo de científicos que plantean las preguntas más importantes de esa década y Hubble, Webb, Roman han sido los ganadores de esa encuesta. Entonces, ya tuvimos el ganador de la encuesta de la década 2020, que se llama LUVOIR. Y entonces, próximamente, después de que lancemos el telescopio Roman, vamos a empezar a escuchar más de ese siguiente telescopio que se llama LUVOIR. Y es un telescopio, si lo puedes creer, porque yo todavía no lo puedo creer, más grande que Webb, lo cual es absolutamente así como súper ridículo, porque el espejo primario de Webb es 6.4 metros de diámetro, es una cosa enorme. Y el telescopio LUVOIR es un telescopio más grande, que lo queremos lanzar mucho más lejos. Entonces, lo que estamos viendo, una nueva serie de retos, con nuevos componentes, con nuevos instrumentos y con un amplio campo de visión nuevamente y con un amplio componente del espectro. Entonces, siempre estamos intentando ponernos nuevos retos para poder superarlos, lo cual no es una tarea sencilla, pero es una tarea que podemos hacer todos juntos. Oh, perfecto, doctora. Muchísimas gracias y qué interesante. Entonces estaremos todos atentos a estas nuevas noticias que puedan llegar a nosotros y pues qué emoción y qué gusto que usted siga ahí y participando y yo creo que poniendo el nombre de México muy en alto, ¿no? Y Muchas pues gracias. doctora, no sé si usted quisiera agregar algo más. Pues muchas gracias a ti por organizar, Andrea. Ciertamente muchas gracias al CONCITEP por la oportunidad de poder hablar acerca de algo que me apasiona a mí de forma personal muchísimo. Y pues para invitarlos a todos aquellos que tengan preguntas acerca de qué es lo que estamos haciendo en la NASA, si tienen algún interés en ciencia y tecnología, por favor acérquense conmigo, acérquense con los recursos que tiene el CONCITEP, la Secretaría de Educación. Existen los recursos ahí. Y me da mucha tristeza escuchar a personas que dicen, es que no encuentro recursos. Los recursos no nos van a aparecer así de repente, nos van a llegar, ¿no? Hay que ponernos a la talacha de buscarlos. Entonces, hay que buscar en el sitio web del CONCITEP, la Secretaría de Educación, acérquense a diferentes profesionales y hagan preguntas. Seamos siempre curiosos, planteémonos nuevas preguntas y así es como vamos a poder llegar a información. A veces una pregunta nos lleva a muchas más preguntas, pero eventualmente vamos a poder responder a estas preguntas y plantear preguntas más inteligentes, preguntas más complejas, pero tenemos que empezar con como las famosas preguntas tontas, ¿no? Son preguntas tontas, es más tonto si no preguntamos, ¿no? Hay que empezar planteando preguntas y poco a poco van viendo cómo se van a ir sintiendo más cómodos. Entonces, por favor, busquen, sean curiosos y siempre cuestionen el mundo que los rodea. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Nuevamente le agradezco a nombre del CONCITEP, de nuestro director general, el doctor Victoriano. También quiero agradecer en este momento a todas las personas que estuvieron involucradas en esta conferencia, a mi compañera Catalina Cruz, al equipo de comunicación y de aquí a mi compañero Roberto que nos ayuda con la transmisión. Agradecerles a todos y también a mi compañera Loren, que ya fue en primer momento el contacto con usted. Y invitar a todos a que nos sintonicen en estas conferencias de jueves y viernes. Tristemente esta es la penúltima, pero en enero volvemos a arrancar con nuestras conferencias y búsquenos en nuestras redes sociales. En este momento tenemos una convocatoria abierta para un concurso para niños y niñas con discapacidad. Entonces, estas acciones pues, nos van a hacer que crezcamos en conocimiento y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctora. Un saludo a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Adiós a todos. Adiós.